Fundación Alberto Adriani, en conjunto con la Universidad Monte Ávila y el Centro de Formación de Políticas Públicas Arístides Calvani y FEDEC, presentaron el primer libro de la colección centenaria, el cual lleva como nombre Vida, Pensamiento y Obra de Arístides Calvani, acto que contó con la participación del presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, entre otras personalidades. Estamos celebrando el centenario del nacimiento de Arístides Calvani. Tal día como hoy, hace 100 años, nació Calvani. Por cierto, nació en Puerto España, en Trinidad, hijo de padres venezolanos y además crecido y desarrolló toda su vida en Venezuela. Un gran venezolano, que en este momento nos hace enormemente falta, porque Calvani fue un hombre de Dios y hoy en Venezuela hacen falta muchas personas que tengan conciencia de Dios, de la dignidad de la persona humana, de cada uno de los seres humanos. Durante la actividad, Fernández también ofreció las palabras de apertura. Indicó que Calvani es recordado por la fe que tenía. Asimismo, señaló que al mundo le hacen falta personas como él, que crean y vivan en el amor de Dios. Del mismo modo, el presidente del IFEDEC aseguró que el propósito de esa celebración es utilizar los conocimientos de Arístides Calvani como ejemplo de un hombre luchador de Venezuela por la democracia y el respeto del Estado de Derecho. La Fundación Alberto Adriani, en conjunto con la Universidad Monte Ávila y el Centro de Formación y Políticas Públicas Arístides Calvani y FEDEC, presentaron este viernes el primer libro de la colección centenaria, el cual lleva como nombre Vida, Pensamiento y Obra de Arístides Calvani. Acto que contó con la participación del presidente de la Comisión Centenaria, Román Duque Corredor, y el presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández. Durante la actividad, Fernández ofreció las palabras de apertura, donde indicó que se recuerda a Calvani porque les hace una falta inmensa. Agregó que Arístides fue, por encima de todo, un hombre de Dios que bastante falta le hace al mundo contemporáneo. Estamos celebrando el centenario del nacimiento de Arístides Calvani. Tal día como hoy, hace 100 años, nació Calvani. Por cierto, nació en Puerto España, en Trinidad, hijo de padres venezolanos y además crecido y desarrolló toda su vida en Venezuela. Un gran venezolano, que en este momento nos hace enormemente falta, porque Calvani fue un hombre de Dios y hoy en Venezuela hacen falta muchas personas que tengan conciencia de Dios, de la dignidad de la persona humana, de cada uno de los seres humanos. Calvani fue un luchador por la democracia y hoy en Venezuela nos hace falta gente que luche por la democracia, por la libertad, por el respeto a los derechos humanos. Calvani luchó siempre por la justicia social, para que no hubiera una sola familia venezolana que estuviera sufriendo y padeciendo hambre, problemas de inanición, de desnutrición. Promovió en el Congreso una ley de subsidio familiar para defender la familia, que a la familia venezolana nunca le faltara el alimento y los bienes indispensables para una vida decente. De modo que aquí en la Universidad Monte Ávila, el IFEDEC, la Fundación Alberto Adriani, estamos conmemorando el centenario del nacimiento de un gran venezolano y ojalá su ejemplo y su testimonio nos iluminen a los venezolanos en esta hora tan difícil de la patria. Por su parte, el presidente de la Comisión Centenaria, Román Duque Corredor, estuvo encargado de la presentación del libro de Calvani, por lo cual destacó que muchos de los escritos de él son conferencias de lecciones magistrales que se deben leer de pie, a lo que agregó que el antes mencionado fue un laico que se interesó en la política porque esta es el entorno de la solidaridad y que en este empeño por la paz Calvani ha sido uno de los políticos cristianos que ha analizado el tema del marxismo en la sociedad. Sus estudios tuvieron como base la defensa de la democracia en el país. De que con el diálogo en la guerra se puede conseguir la paz y que con el diálogo en la paz se puede evitar la guerra. Calvani sostenía como político, como canciller, que la paz no se puede imponer por una guerra. Fue su política internacional la de la no violencia, la de la no justificación de la guerra, en cualquier modo que se manifieste la violencia, la de los conflictos bélicos, la de la opresión colonial, la del racismo,
la de la discriminación religiosa, la de la discriminación de la mujer, la del fomento de la desigualdad social y la de la subversión que llamó la guerra en la paz. En este sentido, subrayó que hay que vivir sus papeles, obras, escritos y saberlos interpretar. Sus temas siempre serán de gran meditación. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de un gran venezolano, de un notable venezolano, Arístides Calvani. Yo quiero comenzar dándole las gracias a la Universidad Monte Ávila, Francisco Febres Cordero, su rector, y al doctor Eugenio Hernández Bretón, decano de la Facultad de Derecho, por habernos puesto a la orden este salón para este acto que es el primero de una serie de actos que pensamos desarrollar a lo largo de este año centenario de Arístides, de enero del 2018 a enero del 2019. Quiero también, antes de las palabras que espero sean breves, darle las gracias a nuestro arzobispo y obispo, Ovidio Pérez Morales, por su compañía, por su presencia, y darle las gracias al Espíritu Santo por haberle inspirado a Ovidio la formidable homilía que acabamos de escuchar sobre la figura de Arístides y de Adelita. Y también, desde luego, siempre tenemos presentes las dos hijas, María Elena y... ¿quién? Oye, fíjate que no logro entender. Bueno, y Graciela, María Elena y Graciela. ¿Por qué estamos recordando a Calvani? Porque nos hace una falta inmensa. ¿Qué falta nos hace Calvani? Calvani fue por encima de todo, yo pensándolo, el comentario que iba a hacer aquí, dije, ¿cuál es la esencia? La esencia de Calvani fue que fue un hombre de Dios. ¿Qué falta le hace al mundo contemporáneo? Gente que crea en Dios y que actúen en consecuencia. Que crea en Dios como creyó Arístides, un Dios que es misericordia, que es amor, como nos lo recordó la lectura de la liturgia del día de hoy, un Dios que es justicia, que es fraternidad, que es solidaridad. ¿Qué falta le hace al mundo contemporáneo? Testimonio de hombres como Arístides y de parejas como Arístides y Adelita, que sean testigos de Dios, de la misericordia, del amor,
del perdón, de la unidad, de la solidaridad, de la fraternidad. Qué oportuna la lectura del Evangelio según San Mateo, en donde se pone en evidencia que la esencia del cristianismo es el amor fraternal, el amor al prójimo, y que los méritos van a ser medidos no por cuántas oraciones se rezaron, sino por cuánta bondad, por cuánto bien, por cuánta solidaridad se hizo. Arístides y Adelita pasaron por el mundo haciendo el bien. ¿Qué falta nos hace en este momento en Venezuela? Gente que viva el amor de Dios. En la literatura de la iglesia se usa mucho hablar del temor de Dios. Yo, por cierto, prefiero hablar del amor de Dios, y que Dios nos inspire a los venezolanos para superar este momento tan extremadamente crítico que estamos viviendo. Pero no es Venezuela solo, por cierto, es el mundo. Al mundo le hacen falta hombres de Dios, personas de Dios, mujeres de Dios. En este año que vamos a invertir en refrescar la figura de Arístides Galvani, lo que queremos es poner por delante lo que significa de testimonio de amor, de misericordia, de solidaridad, de fraternidad, de perdón, que tanta falta le hace a Venezuela y que tanta falta le hace al mundo. Pero desde luego no podemos hablar de Arístides en la actual coyuntura venezolana sin recordar además que fue un luchador infatigable por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos. Dedicó su vida a enseñar el derecho, dedicó su vida a luchar porque Venezuela viviera sometida a un Estado de Derecho, en el que prevaleciera la Constitución y en el que prevaleciera sobre todo el respeto a los derechos humanos. ¿Qué falta nos hace en Venezuela hoy tener muchos Arístides Galvani que nos ayuden en la lucha por reconstruir la democracia venezolana? Que nos ayuden en la lucha por restablecer la vigencia de los derechos humanos, la plena vigencia de los derechos humanos. Porque Arístides fue un hombre de Dios. Él tuvo un concepto clave, una piedra angular de su pensamiento fue la dignidad de la persona humana. La dignidad de cada una de las personas humanas y del conjunto de las personas humanas. Dignidad que se deriva simplemente de un hecho inmensamente trascendente. Somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, existimos porque Dios ha querido que existamos. Entonces cada uno de los seres humanos tiene una inmensa dignidad y Arístides dedicó su vida a luchar por la dignidad de la persona, de cada una de las personas y del conjunto de las personas. Acaban de asesinar a un muchacho en una calle en El Junquito, llamado Oscar Pérez. Ese es un asesinato, esa es una violación de la dignidad de la persona humana, esa es una violación del derecho a la vida. ¿Cuántos venezolanos y cuántos niños venezolanos están muriendo hoy de inanición, que es el nombre técnico del hambre? ¿Cuántas familias venezolanas están sufriendo y padeciendo? Se está violando la dignidad de la persona humana en cada una de esas familias y en cada una de esas personas. ¿Qué falta nos hace Arístides Galvani? ¿Qué falta nos hacen muchos Arístides Galvani? Como dice la oración de la Iglesia Católica: Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos santos sacerdotes. Señor, danos ciudadanos,
Señor, danos líderes. Señor, danos gente que ayude a que Venezuela salga de esta crisis tan dolorosa, tan prolongada y tan traumática. La dignidad de la persona humana. Qué bueno que hubiera en Venezuela muchos combatientes con conciencia clara de que estamos en esto porque existe Dios, de que estamos en esto porque Dios nos interpela, de que estamos en esto porque cada una de las personas que hoy no consigue con qué comer y que no consigue cómo llevar a su casa, a sus hijos, a su mujer algo de comer, se está violando la dignidad de cada una de esas personas. Y Arístides luchó por la justicia social, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional, por la dignidad de la persona, por Dios, por los valores que se derivan de la conciencia, de la existencia de Dios, por la fraternidad y por la solidaridad. Nos hace falta, por eso tenemos que darle las gracias que todavía y ahora más que nunca nos permita utilizarlo a él y a Adelita, utilizarlos como ejemplo, como luz, como conductor. Muchos de los que están aquí lo recuerdan porque fue un gran ministro de Relaciones Exteriores y sin duda que lo fue. Estuve muy cerca de su gestión y pude tener una inmensa admiración por lo que significó su trabajo como ministro de Relaciones Exteriores. No puedo dejar de pensar lo que habría sido Arístides si lo hubieran encargado, por ejemplo, de la jefatura del programa de promoción social. Es verdad que los problemas internacionales de Venezuela en ese momento eran muy delicados, pero es también verdad que los problemas de Venezuela en aquel momento, y ahora más graves todavía, son problemas que tienen que ver muy de cerca con el respeto a la dignidad de la persona humana, con el respeto a la justicia social, con la lucha por la solidaridad y por la fraternidad. Tenemos un año por delante, le agradecemos mucho a la universidad este gesto de habernos prestado este salón para este acto de esta universidad con tanto y tan creciente prestigio. Invitamos a todos, son demasiados los venezolanos que tienen que ver con la figura de Galvani. Hoy, el doctor Román José Duque Corredor, que le está prestando también otro adicional servicio a los muchos que ya le ha prestado al país, asumiendo la presidencia de la comisión que tiene a su cargo conmemorar el centenario del nacimiento de Galvani. El doctor Duque va a hacer la presentación del primero de los cuadernos muy sencillos, muy humildes. No son de ese tipo de libracos enormes que sirven para adornar bibliotecas y que después más nunca los consulta nadie, sino que son unos cuadernos que se pueden manejar en el metro, o en el autobús, o en el automóvil, o en cualquier sitio, para aprender el pensamiento de Galvani sobre el mundo, sobre el hemisferio, sobre Venezuela, sobre la justicia social. Galvani fue un gran ejemplo y hoy en Venezuela nos están haciendo falta enormemente ejemplos como el de Galvani. De modo que con estas palabras, en nombre de los vecinos, el instituto que lleva el nombre de Arístides Galvani y FEDEC, porque fue algo creado por Galvani por allá en la década de los años 60, cuando por cierto había muchos en Venezuela que estábamos un poco envanecidos, un poco orgullosos porque decíamos, ya Venezuela tiene democracia, ya somos un país demócrata, ya acabamos con la última dictadura que íbamos a padecer. Y ahora podemos dedicarnos junto con Galvani a trabajar por promover la democracia en el resto del continente. Yo creo que el trabajo de Arístides fue formidable, ayudó mucho a sembrar democracia y a sembrar libertad. Desgraciadamente hoy en Venezuela es donde estamos en franco retroceso y por eso tanta falta nos hace el ejemplo de Arístides. De modo pues, mis queridas amigas y mis queridos amigos, con estas palabras simplemente doy por instalado este acto centenario
e invito a nuestro querido, respetado y admirado amigo el doctor Duque Corredor. Saludo, por cierto, al diputado William Dávila por el estado Mérida, que además tengo noticia de que ha hecho una promoción de un acto en la Asamblea Nacional para homenajear la memoria de Calvani. De modo que pidámosle a Dios que bendiga a Venezuela y que nos dé muchos ejemplos como el de Arístides y el de Adelita. Muchas gracias. Señor rector de esta ilustre universidad, doctor Francisco Febre Cordero Carrillo, señor decano, estimado amigo, ilustre jurista, doctor Eugenio Hernández Bretón, señores académicos, magistrada Cecilia Sosa Gómez, profesor de todas y muchas generaciones de juristas, Alfredo Morles, excelentísimo Monseñor Ovidio Pérez Morales, señores miembros de la Junta Directiva de la Fundación Alberto Adriani, Francisco y Pedro Pablo Calvani Ao, señores embajadores, doctor Rafael Tomás Caldera y doctor Andrés Caldera, señoras y señores, Arístides Calvani, polivalente y polifacético, cátedra ambulante, lo calificó Luis Herrera Campis. A través de su obra escrita es posible distinguir su pensamiento y su variada personalidad, en el entendido que para conocer en una personalidad múltiple su filosofía, su actividad, su vida, motivaciones, su gusto y anhelos, en pocas palabras, su pensamiento, lo que fue su obra, al decir de Mariano Picón Salas, cito comillas, hay que vivir entre sus papeles, no solo leyéndolos, sino pensándolos e interpretándolos. Lo cual, según el mismo Picón Salas, es más difícil cuando los personajes, vuelvo a citar comillas, serán siempre tema de inexhausta meditación. De aquellos, sigo citando, comillas, son hombres síntesis, que acumulan ideas, sueños de sus tiempos, errancias y virtudes de palpitante fascinación, no solo para los historiadores. Fin de comillas. De Picón Salas tomo esta imagen para calificar a Arístides Calvani después de haber leído solo un índice de su múltiple biografía de hombre, síntesis de inexhausta meditación. No solo de su tiempo contemporáneo, sino para los presentes y los futuros. Muchos de sus papeles o escritos, transcripciones, grabaciones y apuntes son en verdad conferencias para leerlas de pie y con brío y con sobriedad de lecciones magistrales que en una época de armas en que vivió, su pluma fue un escudo para la paz que amó intensamente, pero que no llegó a ver consolidada por su muerte el 18 de enero de 1986, precisamente cuando volaba para verla desde el cielo. Yo permito decir de Calvani, después de leerlo, que lo veo vigoroso y a la vez tierno, pero valiente,
ante el peligro máximo de la guerra y la violencia y de una voluntad guerrera de defensa de la paz y la democracia. Y yo repetiría copiando a Carlos Fuentes, al referirse a la muerte de Aquiles, comillas, murió la voz que le decía a los demás: no solo soy coraza de guerra, también soy cabeza de paz. Fue también político y practicó la política como la ciencia y el arte de hacer posible el bien común. Pero como Ignacio de Loyola aplazó su vocación sacerdotal para educarse primero, Galvani ejerció la política después de estudiar a León XIII, Pío XI, Pío XII, Lebret, Maritain de Chardin, por lo que hizo del bien común un valor universal. Pero también, como este valor en la sociedad, al igual que la gracia, no se consigue solitariamente, por eso fue un apóstol de la justicia social y de la solidaridad. Bajo ese pensamiento, fue un laico cristiano que se inmiscuyó en la política, porque esta es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común, según los postulados de la doctrina social de la Iglesia. Por lo que su tesis fue la de rehabilitar la política mediante la cultura del encuentro o del diálogo constructivo, que en palabras del Papa Francisco, en reunión con dirigentes políticos en Río de Janeiro el 27 de julio del 2013, cito, comillas, es una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar y todos pueden recibir algo bueno a cambio. Cultura esta que, de acuerdo con el mismo pontífice, comillas, cito, los miembros de la comunidad cristiana son llamados a empeñarse en el campo de la política, que es una forma alta de caridad, como volvió a recordar en sus palabras en Cerdeña el 22 de septiembre de 2013 en el encuentro con pobres y encarcelados. Por esta forma de ejercer la política, Galvani ha sido llamado apóstol de la democracia, porque esta es el entorno natural de la solidaridad. Principios estos que constituyeron su doctrina sobre la paz a nivel nacional e internacional, de que con el diálogo en la guerra se puede conseguir la paz y que con el diálogo en la paz se puede evitar la guerra. Galvani sostenía como político y como canciller que la paz no se puede imponer por una guerra. Fue su política internacional la de la no violencia, la de la no justificación de la guerra, en cualquier modo que se manifieste la violencia, la de los conflictos bélicos, la de la opresión colonial, la del racismo, la de la discriminación religiosa, la de la discriminación de la mujer, la del fomento de la desigualdad social y la de la subversión que llamó la guerra en la paz. Por este pensamiento se le llama también canciller de la paz. En este empeño por la paz, Galvani fue muy cercano del pensamiento de otro laico cristiano político, Giorgio La Pira, alcalde de Florencia, que decía el 30 de noviembre de 1974, ante el primer seminario de la Asociación de Estudios Sociales Latinoamericanos en Roma, ante los desafíos mundiales, cito comillas, no temamos el futuro. También el futuro ha sido hecho para nosotros y que construir la era de la paz es un compromiso inmenso, doctrinal,
espiritual, de oración y de acción, y esto espera en particular de todos nosotros. Fin de comillas. En este contexto de promover la paz, Galvani ha sido uno de los políticos cristianos que más ha analizado el tema de la subversión marxista, sus raíces, su planteamiento político, económicos y sociales, y de promoción de la violencia para conquistar el poder y de la violencia para conservar el poder y dominar la sociedad que se manifiesta en la opresión, ante la cual, como se dice en la Constitución Conciliar Gaudium et Spes, existe también la obligación de frenar su crueldad y el derecho a la resistencia pasiva, más conforme con los principios morales según la instrucción Libertatis Conscientia de la Consagración para la Doctrina de la Fe de 1986. Un aspecto de la personalidad polivalente de Arístides Galvani fueron sus estudios sobre la importancia de movimientos políticos de inspiración cristiana acerca de la defensa de los sistemas democráticos basados en la dignidad de la persona, en el bien común, la justicia social, la solidaridad, la participación popular, la libertad ideológica y de culto y los derechos humanos, y sus reflexiones políticas y sociales en el estudio del humanismo integral que lo orientaron hacia la acción social del cristianismo y posteriormente la plataforma ideológica democristiana. De su formación humanista cristiana y demócrata cristiana son testimonios sus más de 100 artículos, ensayos, discursos, conferencias y clases, no solo en Venezuela, sino también a nivel universal, que se resume en uno de esos trabajos, valores fundamentales de la democracia cristiana. Por estos estudios se le ha considerado como uno de los grandes ideólogos de la democracia cristiana, no solo en nuestro país, sino también internacionalmente, que la Comisión del Centenario de su natalicio se propone editar con el propósito de renovar, fortalecer y unificar este sentimiento del humanismo cristiano, de la política en los actuales momentos de crisis que vivimos en Venezuela. Señoras y señores, en la Comisión del Centenario del Natalicio de Arístides Galvani se decidió, bajo el auspicio de la Fundación de Alberto Adriani, recopilar y editar sus discursos, ensayos, escritos, apuntes, transcripciones de sus clases, vinculados a la división que hemos hecho de su personalidad polivalente y polifacética, que hemos denominado Colección Centenario, Vida, Pensamiento y Obra de Arístides Galvani, mediante diferentes cuadernos que comprenderán diversas materias como: 1. Galvani, la política internacional y la democracia. 2. Galvani, político y parlamentario. 3. Galvani y la familia. 4. Galvani, la formación en ciencias sociales, la acción social y la participación popular. 5. Galvani y el desarrollo sindical y laboral. 6. Galvani, académico y jurista. 7. Galvani y la formación humanista cristiana. 8. Galvani y el compromiso cristiano, el apostolado. Y 9. Galvani y la profesionalización de las Fuerzas Armadas. En esta labor de recopilación y de su digitalización y corrección ha sido determinante el trabajo de la doctora María Isabel Reina de Fernández, de la licenciada Isela Bosque Paz,
de la doctora Belkis Zabaleta del IFEDEC, y en el diseño e impresión de los cuadernos del licenciado Nilson Guerra Zambrano de la Fundación Alberto Adriani y del ciudadano Federico Prieto de Fundavac Editores de la Fundación Rosa Giuseppe Ivannucci, respectivamente. Por su importancia, las lecciones del doctor Arístides Calvani sobre el marxismo serán editadas como un ensayo en forma particular, como un número especial de la colección. Colección esta, en donde hemos seguido la hoja de la ruta de la vida y obra de Arístides Calvani, que nos presentó su hijo Francisco Calvani en nombre de la familia Calvani Abo. En este acto me corresponde presentar el primer cuaderno de la colección Centenario, Vida, Pensamiento y Obra de Arístides Calvani, Discursos en la ONA, entre 1969 y 1973, correspondiente a la primera categoría, Calvani, la política internacional y la democracia. En este número se recogen sus conceptos básicos sobre la persona humana, derechos humanos, bien común y justicia social universales, los acuerdos internacionales de promoción de la paz y sobre la función de las organizaciones supranacionales para promover y garantizar una paz verdadera, compartida y solidaria. Cuaderno este que presento en este acto, en el auditorio de la Universidad Monte Ávila, de la cual soy su profesor de posgrado, como parte del compromiso que asumimos al aceptar la presidencia del Comité del Centenario de este gran hombre y al instalar dicho comité el 15 de noviembre del 2017, por lo que agradezco en mi nombre y en el de IFEDEC y en el de la Fundación Alberto Adriani al ciudadano rector, doctor Francisco Febres Cordero Carrillo, y a la doctora María Verónica Torres, directora de la Escuela de Derecho, su especial colaboración para que este acto pudiera celebrarse dignamente el mismo día en que se cumple el centenario del doctor Arístides Calvani, apóstol de la democracia y canciller de la paz. Señoras y señores, por el pensamiento, vida y obra de Arístides Calvani, de lo cual es testimonio la colección que hoy presentamos, puede decírsele a él, que sembró la democracia y la paz en América, con las semillas cristianas del bien común, la justicia social y la solidaridad, y que como fruto de su cosecha disfruta hoy de la gloria del cielo. Muchas gracias. Invito al señor rector de la universidad, al señor decano, señor diputado William Dávila, a Pedro Pablo y Francisco Calvani, al doctor Remata Molleja de la Fundación Alberto Adriani, a la doctora Marisabel Reina de Fernández, para que juntos presentemos el primer cuaderno de la colección Vida y Pensamiento de Arístides Calvani, Discursos en la ONU, que forma parte de la primera categoría de esta colección. Hemos creído que en esta época de consternación, de escasez y de dolor, quizás lo mejor, conforme a su espíritu, es de presentarlo sin brindis, sino simplemente mostrarlo y tratar de repartirlo lo que podamos para que se tenga presente un modelo de que con fe,
esperanza, pero con voluntad y fuerza. Y las ideas que Cristo nos enseñó, podemos salvar a esta Venezuela. Muchísimas gracias. No tenemos ninguna indicación de que haya habido ningún problema de carácter mecánico. ¿Por qué se ha dificultado la labor de rescate? Convierte en noticia mundial. 93 personas fallecen en el accidente. A las pocas horas, la noticia toma un giro inesperado. En la lista de pasajeros se aprecian los nombres de Arístides Calvani, Adela Abo de Calvani y 2 de sus hijas, quienes asistían a la toma de posesión de Vinicio Cerezo como presidente de Guatemala. Fue uno de los grandes colaboradores para el proceso democratizador. Ha pasado a la historia definitivamente y se ha quedado con nosotros para beneficio de todos los guatemaltecos. Se marchaba un apóstol de la democracia. Arístides Calvani nace el 19 de febrero de 1918 en la ciudad de Puerto España, Trinidad, donde su padre, Luis Francisco Calvani, ejerce el cargo de cónsul. Años más tarde, la familia regresa a Venezuela y se establece en la ciudad de Cumaná. Poco tiempo después, don Luis es llamado para trabajar en la Cancillería en la ciudad de Caracas. Aquel muchacho nunca imaginó que el edificio en donde ahora trabaja su padre iba a significar tanto en su vida. Comienza sus estudios en el Colegio San Ignacio de Loyola. Es aquí en donde, apoyado por su madre, Teresa Silva Carranza, se inicia en el catolicismo, despertando en él la fe que lo acompañaría por el resto de su vida. Al terminar sus estudios de primaria, la familia Calvani Silva hace maletas para trasladarse a Europa. Su formación académica continúa entre Suiza y Bélgica. Culmina el bachillerato en el Colegio Champitet e inicia sus estudios de Derecho en la Universidad de Lovaina. Soplan vientos de guerra en Europa. La familia Calvani, nuevamente, prepara equipaje para retornar a las Américas. Yo recuerdo que me contó haber presenciado un desfile pro-nazista en Bélgica que le dejó marcado porque era una mezcla de demagogia y de militarismo terrible. En este caso, viajan a Colombia, donde Arístides continúa sus estudios de Derecho. Con una muy particular visión del mundo, 5 idiomas y una sólida formación académica y religiosa, Arístides Calvani regresa a Venezuela para culminar sus estudios en la Universidad Central. Apenas recibe su título de abogado en el año 1942, inicia su carrera compartiendo el ejercicio profesional con la docencia. Era exigente, trataba de hacer amistad con los alumnos a pesar de que guardaba siempre una cierta distancia. Era además un ejemplo, era un hombre de una puntualidad escrupulosa, además de un rigor académico muy grande en la presentación de las clases. En la materia de introducción al derecho era verdaderamente notable. Yo creo que eso va a ser vital para la vida de Calvani. Calvani nunca va a dejar de tener una forma de analizar la realidad y de hablar sobre la realidad que no sea la de un profesor. El tiempo no es una limitante para Arístides Calvani. A pesar de sus responsabilidades como maestro, abogado y profesor universitario, funda el Movimiento de la Juventud Católica en 1943 y asesora jurídicamente al movimiento sindical cristiano.
Este último es quizás uno de los roles poco conocidos de su vida pública. Calvani participa activamente en la lucha sindical. Él consideraba que los sindicatos deberían de ser autónomos del gobierno, de los empresarios y de los partidos políticos. Él quería superar todo un enfoque partidocrático dentro de la relación entre política y sindicalismo. Él trabajaba en los sindicatos, aquí en Venezuela estuvo, después que se graduó, trabajando duro en el sector sindical y en la formación de gente sensibilizada para la justicia social. El sindicalismo tenía que tener una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión cultural y sobre todas las cosas una dimensión ética. Los sindicalistas buscan conseguir un principio moral que inspire su lucha y lo encuentran en la justicia social. Su sueño es una clase trabajadora con valores éticos, morales y culturales lo suficientemente sólidos para combatir la corrupción, el doble discurso y la doble moral. Sus primeros pasos en la política los realiza gracias al recién fundado partido COPEI, de tendencia social cristiana, quien lo invita a participar en las elecciones de 1947 en calidad de candidato a diputado independiente para el Congreso Nacional. En noviembre de 1948, Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe militar. Se disuelve el Congreso de la República y comienza en el país una dictadura. Una apretada vida profesional y política que apenas comienza no impide que Calvani se relacione sentimentalmente con quien fuera su única e inseparable compañera de luchas durante toda su vida. Adelita para Calvani fue el complemento de su persona perfectamente ajustada a sus ideales. Y Calvani para Adelita también. Era una mujer de mucho equilibrio y de mucho temple. Después, como presidente del Consejo Municipal, también proyectó las bases de relaciones con consejos municipales de América Latina. Ellos además promovieron un movimiento que se llamaba el Movimiento Familiar Cristiano y era promover los valores de la doctrina cristiana en la vida familiar. El 17 de septiembre de 1949 contraen matrimonio. Fruto de esta unión nacen 7 hijos, los cuales son criados con gran sencillez y austeridad. Esa austeridad era para enseñarnos el valor de las cosas y que cada cosa tiene su momento o cada cosa tiene su oportunidad. Arístides Calvani es un hombre de familia. Sabe compensar sus ausencias motivadas por el trabajo y la política con la calidad del tiempo que disfruta con sus hijos. Siempre hubo la dedicación y el contacto y la preocupación por nosotros. Puede haber habido muchas ausencias físicas, pero los hermanos siempre tuvimos una conciencia clara de cuán queridos éramos por nuestros padres. El tiempo que se nos dedicaba era un tiempo de mucha calidad. Imparte en ellos su filosofía de la vida, sus pensamientos y sus vivencias cristianas. Esa religiosidad siempre estuvo presente en muchísimos detalles de la vida diaria. A los efectos de enseñarme a leer, tomaban el Evangelio, me ponían a leer una parte del Evangelio, me corregían la entonación. Ambos, en ese caso eran ambos, corregían la entonación, la forma de lectura y después me decían, ¿qué leíste? En casa pasa horas leyendo y escribiendo y en ocasiones especiales deja en libertad al músico contenido en su espíritu. Generalmente cantaba muchas canciones o de la época o canciones viejas. Tenía una voz de barítono formidable. Cantaba una canción muy conocida, una ranchera muy conocida que se llama Adelita. El hogar de la familia Calvani Abo se convierte, con el pasar de los años, en un centro de reunión para el intercambio de ideas. De repente venían sindicalistas o políticos exilados de otros países de América Latina y él los recibía en su casa y durante los días o semanas o meses que se necesitaban para ambientarse en el país, pues vivían allí.
Yo me acuerdo mucho de personajes como Vinicio Cerezo, como Napoleón Duarte, personajes de la Centroamérica de los años 80. Con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, comienza en el país el período democrático. Se convocan elecciones y Arístides Calvani es invitado nuevamente por Copey a participar como candidato independiente a diputado por el estado Táchira. En diciembre de 1958 es electo y se incorpora al Congreso Nacional. Participa en la redacción de la Constitución que regiría los destinos del país hasta el año 1999. Como diputado, el país conoce al hombre comprometido con las causas sociales, al parlamentario valiente, sin recursos retóricos y temible en la polémica. Ser un hombre capaz de captar a una audiencia y de capturarla y dejarla embelesada por el tiempo que él tuviese hablando. Era muy claro y muy profundo. Y además muy inteligente, muy hábil. Entonces en la argumentación siempre quedaba claro las inconsistencias de los adversarios. Calvani fue sin duda alguna tal vez el orador, el parlamentario que más brillantemente defendió el derecho del régimen democrático a defenderse frente a la amenaza de la violencia y de la insurrección. Aquí encuentra el escenario idóneo para canalizar sus inquietudes, cimentar sus principios y plasmar en realizaciones concretas sus ideales cristianos y democráticos. Calvani era un hombre que creía firmemente en la justicia social, la lucha contra la pobreza, la acción de vivienda para los más pobres, es decir, el diseño de lo que hoy llamamos en el siglo XXI las metas del milenio. Una de las cosas que él tomó muy a pecho fue también la defensa de la visión cristiana de la vida. Incluso él consideraba que era fundamental en la vida política más que en la vida propiamente religiosa. Impulsa en el año 1962 la creación del Instituto de Formación Demócrata Cristiana de América Latina, IFEDEC. Lo concebimos, digo ya en plural porque a mí me pidió Calvani que lo acompañara, como un instituto que sirviera al continente, formando jóvenes con sensibilidad política o ya militantes de la democracia cristiana que entonces estaba organizándose en América Latina, y también venezolanos. En América Latina, en ese momento, estamos hablando de la década de los 60, las propuestas eran o las dictaduras militares tradicionales, reaccionarias, o la oferta marxista-leninista. Él captó inmediatamente la importancia que tenía que súbitamente el ámbito público en Venezuela, sea las universidades, los sindicatos y todo, había sido copado por el mundo de la izquierda. El IFEDEC significa para Calvani la plataforma para impulsar un pensamiento que contribuya a la transformación de la sociedad existente. Entonces dice, tenemos que presentar una propuesta que reúna varios elementos fundamentales. Primero, defensa de la libertad, de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. Él entendió que el desafío de la izquierda no era solamente en Venezuela, sino que eso iba a darse en otros países de América Latina, y entendió que había que comenzar a formar gente también de otros países de América Latina. Las aulas del IFEDEC son visitadas por cientos de militantes y dirigentes de la democracia cristiana y organizaciones afines. Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala; Osvaldo Hurtado, presidente del Ecuador; Eduardo Frei Ruiz Tagle, presidente de Chile; Ricardo Arias Calderón, vicepresidente de Panamá. Es decir, América Latina está sembrada en todas partes de gentes que, de alguna manera, estuvieron bajo la influencia del magisterio y del liderazgo muy humano y muy auténtico de Calvani. En 1967, Calvani participa directamente en la elaboración del plan de gobierno del candidato a la presidencia, Dr. Rafael Caldera. Copey triunfa en las elecciones generales y se da inicio al primer gobierno de tendencia social cristiana del siglo XX en Venezuela. Se presenta al país el gabinete ejecutivo y destaca el nombre del doctor Arístides Calvani como ministro de Relaciones Exteriores.
Cuando el presidente Caldera lo llama para ofrecer el Ministerio de Relaciones Exteriores, él le dice, pero presidente, yo puedo ser un buen ministro de Trabajo porque me he dedicado a la actividad laboral, puedo ser un buen ministro de Educación porque toda mi vida ha sido la formación, puedo dedicarme a ser un ministro de Justicia porque me he dedicado a las leyes, puedo ser un ministro de Promoción Popular. Yo creo que nadie hubiera dicho ministro de Relaciones Exteriores. Yo la verdad es que me disgusté con ese nombramiento, porque yo esperaba era el trabajo con el que habíamos soñado tanto y en el que Adelita y él se habían involucrado personalmente, que era el de la promoción popular. Yo diría que quien tuvo más ojos fue Caldera, porque lo ubicó en la posición donde él iba a brillar. Comienza para Calvani un periodo de intenso trabajo. Su dinamismo, su pensamiento claro, su amor por el país, por Latinoamérica y sobre todo su amor por los semejantes rápidamente se hacen sentir en la Casa Amarilla. Este convenio ha sido recibido con gran satisfacción por ambas partes. De todas maneras, creo que el país está consciente y que no es sino el Golfo de Venezuela está constituido por una línea que cubriría. Para los medios de comunicación, el Calvani que más se reconocía, que más importancia tenía y tendrá quizás en el futuro siempre será su etapa de canciller. No solamente destacó en los temas, en la posición del nuevo orden económico internacional, de la defensa de la justicia social internacional o del bien común universal, sino también el aporte en la consolidación de espacios de integración a nivel subregional, a nivel continental. Arístides Calvani diseña una clara línea de acción para las relaciones exteriores alrededor de principios éticos y políticos. Uno muy fundamental era la justicia social internacional. Otro era la vigencia de los principios éticos en el manejo de la política de las relaciones internacionales, la unidad del bloque latinoamericano, la defensa de la democracia dentro del pluralismo democrático. Se revela ante los venezolanos y el mundo un estadista. Su voz es escuchada en los foros internacionales, demandando la urgente necesidad de la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Esos objetivos son, a nuestro juicio, la justicia social internacional y el bien común universal. Calvani decía, necesitamos trabajar por la unidad de los países de América Latina, por la unidad de los países del hemisferio occidental, que va desde Alaska hasta la Patagonia. Tenemos que promover además una visión de cooperación con el bloque europeo, con quien tenemos muchos vínculos, y tenemos que tener una visión global del bien común universal. Con una clara visión de futuro, alza su voz en demanda de la construcción de la gran nación latinoamericana. Era la primera vez que un canciller venezolano visitaba a cada uno de los países centroamericanos. Con un sentido de ganar, ganar. Ganábamos nosotros como Estado venezolano, pero ganaban los otros estados con los que nosotros estábamos manteniendo esas relaciones de cooperación. Los discursos de Calvani, en la etapa que él fue canciller, en las Naciones Unidas, son ejemplares en la consistencia ideológica sobre los valores que hay que lograr y en la necesidad de ir a unos procesos de integración. La integración latinoamericana es una vocación de nuestro país desde el momento mismo en que el grito de la independencia se deja oír. 5 años de intenso trabajo finalizan en 1974. La derrota electoral de Copey pudo haber significado la mejor excusa para retirarse de la vida pública y política, con la satisfacción de haber cumplido con el país. Para sorpresa de muchos, Arístides Calvani decide, después de muchos años manteniendo su condición de independiente, inscribirse en el partido Copey. Calvani asumió una actitud que asombró a Venezuela. La primera cosa que lo asombró es que los venezolanos descubrieron que él no era copeyano. Y en ese momento, que parecía un momento terrible para Copey, Calvani anuncia, voy a inscribirme ahora sí en el partido Copey y volveremos con mayoría aplastante. Como canciller,
Calvani deja sembrado por toda la América un pensamiento y una propuesta para lograr la construcción de una mejor sociedad. Él entonces se dedicó a la Secretaría de la Organización Demócrata Cristiana de América. Para ejercer este cargo, no escoge la elegancia de los foros internacionales, se va al epicentro de los problemas. Frágiles democracias, militarismo, movimientos de izquierda marxistas, son los síntomas que busca Calvani para atacarlos. Desafortunadamente, en Centroamérica los encuentra todos. Hizo mucho, todos los acuerdos de paz de Centroamérica, los convenios para bajar la guerrilla en El Salvador, el Frente Farabundo Martí, y muchos de esos guerrilleros terminaron siendo grandes amigos de Calvani. Hace entrar en razón a sectores históricamente cerrados a los cambios sociales que reclaman los pueblos. Y esa relación de ir construyendo la democracia, de ir vendiendo la idea de ese pluralismo de ideologías, permitió, sin lugar a dudas, ese proceso de democratización que vivió América Central. Es en esta férrea lucha que entabló por los ideales de un hombre nuevo y por el rescate de los principios de justicia social para los pueblos, que Arístides Calvani encuentra el final de un camino y el principio de otro. La beatificación es simplemente un acto oficial de la Iglesia por el cual presenta como modelo y ejemplo de vida cristiana a un hombre, a una mujer y en el caso concreto a un matrimonio. Nos sentimos animados precisamente a averiguar la vida de este matrimonio que a lo largo de su vida fueron reconocidos como auténticos cristianos. No para encontrar en ellos cosas extrañas, sino para encontrar la normalidad de una vida cristiana que se va entregando a través del servicio allí donde están, en la familia, en la profesión, en la actividad política de manera particular. Arístides y Adelita, cada uno por separado y los dos en conjunto, son una referencia a la santidad. Cuando los Calvani sean llevados a los altares, la familia cristiana venezolana tendrá un modelo contemporáneo que en circunstancias muy reales de vida, particularmente en la política, encuentran un modelo de vida cristiana. Yo creo que ellos, independientemente del desenlace final del proceso que se ha iniciado en la Iglesia Católica, son una referencia humana, son una referencia venezolana, son una referencia para que cualquiera que se acerque a estudiar la vida de Arístides y Adelita sienta en su corazón el deseo de ser mejor. El pensamiento de vida en base a la fe y actuar cónsono con esa fe, eso es de santo. Hay una inmensa confianza que está en nuestros corazones. Hay que ser optimista, hay que tener fe en ese pueblo. Es la primera condición del dirigente, tener fe en el pueblo, porque no puede ser el dirigente de un pueblo si no tiene fe en ese pueblo. Lo que significa vivir con sus realidades, vivir con vida de sacrificio y de servicio, constantemente, en todos los momentos, para que el poder no lo envanezca, para que su condición de dirigente no lo haga un privilegiado, sino al contrario, el más humilde de los servidores, que sabe hacerse el último para que los otros puedan ser los primeros. Estos son principios fundamentales y básicos. Por eso, convencido junto con ustedes de esta realidad, yo también me hago eco y repito con ustedes, solo el pueblo salva el pueblo. Si algo fue Arístides Calvani, fue un personaje muy polifacético. El deporte que más le interesó siempre fue boxeo. Es una cosa muy extraña, ¿no? ¿Verdad? Calvani llegó a boxear de vez en cuando, ¿no? Es decir, un nivel, por supuesto, amateur y cosas de esas, ¿no? Una cosa que uno no se imagina, que fuera un tipo quizás uno hubiera dicho mucho más el golf, ese tipo de deporte aristocrático, pero boxeo, no, sí. Para el grueso de la población, para los medios de comunicación, el Calvani que más se reconocía, que más importancia tenía y tendrá quizás en el futuro siempre será su etapa de canciller. Quizá
el más importante canciller de la historia de Venezuela del siglo XX. Galvani era un creyente integral y un practicante del catolicismo tal cual como él lo concebía y lo percibía. Yo he comentado en otras oportunidades que para Galvani la iglesia era una roca firme, quien sin embargo jamás desechó meterse en la candela de la vida real. Además lo veía como una obligación moral. Es decir, todo buen cristiano se prueba su cristianismo no dándose golpes de pecho ni muchísimo menos, ¿no? Sino metiéndose en la candela y haciendo que el mundo funcionara mejor. Todos los que conocimos a los Galvani vivimos con ellos ratos. Nos dimos cuenta que eran católicos a fondo, que rezaban todos los días, hacían la consideración con frecuencia. A Aristides le gustaban mucho los salmos, incluso me regaló un librito de salmos dedicado, muy bonito, la dedicatoria, y el Evangelio lo leían con frecuencia y estudiaban, y además tenían una práctica intensa, no solamente de esos actos de piedad, sino también de oración y de participación en los sacramentos. Galvani tocaba la guitarra y cantaba, tenía una buena voz de barítono. Alguien sabía que él tocaba guitarra, entonces le buscaron una guitarra, y hasta creo que salió retratado por allí en varios periódicos del continente, el canciller venezolano tocando y cantando con la guitarra en la mano. Recuerdo unos alumnos que me contaron en la Facultad de Derecho, ya Aristides había pasado por la Cancillería, que lo encontraron cambiando un caucho ahí en la avenida principal de la Castellana. Entonces le gritaban, adiós, canciller, cambia caucho. Y él se moría de la risa. Pero sucedía, bueno, él era así, muy espontáneo, muy valiente, y nunca pidió protección especial en ninguna parte. Era notable, era brillante, porque sobre todo era sumamente dialéctico, muy lógico, a veces irónico, muy respetuoso, por cierto, del adversario, incapaz de ofender. Y de repente, si se le escapaba alguna frase, era perfectamente capaz de levantarse de su curul e ir a pedirle excusas a la persona que podía sentirse agraviada por su... Pero él atacaba, digamos, lo que consideraba ideas equivocadas, propuestas equivocadas, pero nunca las personas. Y yo creo que lo que más lo ayudó fue la cosa humana. Muchos de sus colaboradores se reían porque de repente había una conferencia muy importante y Venezuela necesitaba los votos de tal y cual país, y veían a Galvani metido en un rincón conversando con algún embajador. Resulta que estaba muy preocupado por la cosa humana de sus colegas, y yo creo que eso le dio un ascendiente y un liderazgo muy grande. La gente terminaron, muchos de sus colegas que fueron ministros de Relaciones Exteriores en esa época en la que él desempeñaba el ministerio en Venezuela, terminaron siendo amigos y admiradores y muy, digamos, adherentes al liderazgo de Galvani. Galvani era un hombre con todas las virtudes de los hombres y con todas las debilidades de los hombres también. Y muchas veces supe de ruegos encarecidos que le decía Adelita, cuídame, porque la calle está llena de tentaciones, necesito que estés muy atenta, que me ayudes, que me cuides y tal. Era una relación bellísima. Adelita manejaba el dinero porque Galvani, uno de sus problemas era que era absolutamente pródigo, de modo que él salía con unos reales en el bolsillo y el primero que le pedía alguna cosa le daba, y el otro también, y al final terminaba. Entonces Adelita le daba una cantidad como moderada para los gastos que tenía en el día.